Amigo, ¿qué pasaría si Terminator y Rocky Balboa tuvieran un hijo y ese hijo decidiera quitarle la cabeza a su hermano a patadas? No, no es el tráiler de una película. Es un martes cualquiera en China. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa Geek de Renerdo, el canal donde la tecnología, la IA y los robots homicidas, sí, ya vamos a llegar ahí, se juntan para que tú no tengas que leer 100 artículos aburridos. Hoy tenemos una noticia que parece sacada de un fanfic escrito por un fan de Rocky que también ama Terminator, así que agárrate porque esto se pone violento. En el buen sentido. Bueno, en el sentido robótico. Empecemos. El futuro llegó y viene con jaula octagonal incluida. En Shenzhen, China, se celebró lo que muchos ya están llamando el primer combate comercial de MMA entre robots humanoides de tamaño completo. No es un video viral hecho con efectos especiales, no es CGI, no es una demo controlada de laboratorio. Fue un combate real, dentro de una jaula real, con público real gritando como si estuvieran en Las Vegas. La empresa responsable se llama Engine AI y bautizaron a esta locura como URKL, Ultimate Robot Knockout Legend. O sea, básicamente el UFC pero con robots, y honestamente el nombre no podía ser más perfecto. Y ojo, porque esto no fue solo golpes al azar. Estos robots bailaron, se burlaron el uno del otro y hasta se levantaron después de caer al piso como si nada. Sí, leíste bien, los robots ahora también saben provocar. La inteligencia artificial evolucionando directo hacia la etapa de "te lo dije con la mirada". Los contendientes del combate inaugural se llamaron Águila Blanca y Matador, ambos basados en el modelo T800 de Engine AI. Y no, el nombre T800 no es casualidad ni coincidencia inocente. Alguien en esa empresa definitivamente vio Terminator más de una vez y dijo, esto necesita pasar en la vida real. Estos robots miden 1,73 metros, básicamente la altura de una persona promedio, y tienen 29 grados de libertad. Para que te des una idea de lo que significa eso, un humano promedio tiene alrededor de 244 grados de libertad en todo el cuerpo, así que estos robots ya se están acercando bastante a la flexibilidad humana, y eso da miedo y emoción al mismo tiempo. Además, están construidos con una aleación ligera de magnesio y aluminio, el mismo tipo de materiales que se usan en la industria aeroespacial. O sea, no estamos hablando de un robot de juguete armado con piezas de licuadora, esto es ingeniería de verdad. Pero bueno, hasta aquí todo suena a espectáculo tecnológico bonito, hasta que llegamos al último asalto, donde la cosa se puso literalmente de cabeza. Y cuando digo literalmente, es literalmente. El combate se dividió en 5 asaltos de 5 minutos cada uno. El sistema de puntos era simple, golpes y patadas conectadas valían 1 punto, derribar al rival valía 3 puntos y, agárrate esto, hasta las burlas y provocaciones sumaban puntos. Sí, básicamente estamos a un paso de que un robot gane por hacerle el típico gesto de "ven aquí" con la mano. Pero el verdadero momento viral llegó en el último asalto. Águila Blanca conectó una patada voladora directo a la cabeza de Matador. Y como si eso no fuera suficiente drama, repitió el ataque segundos después y logró lo impensable. Le arrancó completamente la cabeza a su rival, en vivo, frente a todo el público. Y aquí es donde la ciencia ficción se pone interesante de verdad. Matador siguió peleando sin cabeza. Así como lo escuchas, perdió gran parte de sus sensores, pero como su cerebro robótico principal estaba en el torso y no en la cabeza, el robot decapitado siguió golpeando, moviéndose y resistiendo como si nada hubiera pasado. Básicamente el equivalente robótico de esas películas de terror donde el villano no muere nunca. Y aquí viene el giro que nadie esperaba. A pesar de perder literalmente la cabeza, Matador se llevó la victoria. Sí, el robot sin cabeza fue el campeón. La vida a veces no tiene sentido, ni siquiera cuando la vida es de metal y circuitos. Matador se llevó la victoria por 3 asaltos a 2. Águila Blanca se quedó con el último round y, sin duda, con la imagen más icónica y viral del combate, pero no logró remontar la ventaja de las rondas anteriores. Ahora, más allá del espectáculo y la locura visual, hay algo real detrás de todo esto. Ingeniería pura. Engine AI está usando estos combates como pruebas de estrés en condiciones reales para mejorar el equilibrio de sus robots, la resistencia estructural, la percepción del entorno y el control de movimiento. O sea, cada golpe, cada caída y cada decapitación es literalmente data valiosa para hacer robots más resistentes en el futuro. Básicamente están usando la violencia como método de entrenamiento de IA, lo cual suena perturbador y genial al mismo tiempo. Y aquí un dato importante para bajarle el hype a Skynet.
Estos robots no pelean completamente solos. Las reglas de la liga permiten que cada equipo elija su sistema de control, así que en muchos casos hay personas detrás manejando los movimientos. O sea, el futuro llegó al octágono, pero todavía hay un humano sosteniendo el control remoto, por ahora. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? ¿Podría ser el deporte de contacto del futuro? Los leo en los comentarios, que me encanta saber lo que opinan. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de la tecnología e inteligencia artificial. Gracias, nos vemos en el próximo video.